Buenas tardes, profesor y compañeros. Voy a hablar sobre el análisis del caso Lava Jato. Contexto de la organización. El caso Lava Jato constituye uno de los mayores escándalos de corrupción de América Latina. Su origen se remonta a Brasil en el 2014, cuando se descubrió una red de lavado de dinero y sobornos vinculados a la constructora Odebrecht. A partir de las investigaciones, se evidenció la existencia de un sistema transnacional de corrupción que se extendió a varios países, incluyendo el Perú, donde afectó gravemente la vida política y económica. En el Perú, el caso destapó sobornos millonarios entregados a presidentes, ministros, gobernadores y alcaldes, quienes favorecieron a la empresa Odebrecht y a otras constructoras en licitaciones de obras públicas. Entre los mandatarios investigados se encuentran Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Asimismo, líderes políticos como Keiko Fujimori, que fueron vinculados con un funcionamiento ilícito de campañas electorales. Este escándalo evidenció la fragilidad institucional del Estado peruano, la vulnerabilidad del sistema de justicia frente a la corrupción y la crisis de confianza ciudadana hasta la democracia de sus representantes. 2. Análisis del caso propuesto. El caso Lobajato en Perú muestra cómo las instituciones públicas fueron captadas por intereses privados a través de sobornos, tráfico de influencias y financiamiento ilegal. Este fenómeno no fue un hecho aislado, sino un sistema organizado que funcionaba a nivel continental. Las consecuencias del caso fueron múltiples y se reflejaron en diferentes dimensiones. Económicas. El escándalo afectó gravemente la estabilidad de la inversión en el país. Diversos proyectos estratégicos de infraestructura como el gasoducto sur peruano, la línea 1 y la línea 2 de Metro de Lima y la carretera interoceánica fueron sobrevalorados o simplemente quedaron paralizados. Sociales. La revelación del alcance de la corrupción generó un quiebre en la confianza ciudadana hacia las instituciones democráticas. La percepción de que prácticamente todos los partidos políticos y sus líderes estaban involucrados en actos ilícitos. Institucionales. Lava Jato expuso que el sistema judicial mostró limitaciones para procesar con rapidez y transparencia los casos, lo que generó una sensación de impunidad. En síntesis, el caso Lava Jato no reveló únicamente delitos cometidos por individuos específicos, sino que sacó a la luz un sistema estructural de corrupción que compromete directamente la legitimidad de la democracia peruana. La magnitud de este escándalo obliga a reflexionar sobre la necesidad urgente de fortalecer las instituciones, reforzar la transparencia en la gestión pública y promover una cultura ética que limite la captura del Estado peruano por intereses privados. 3. Sobre las leyes injustas y su obediencia en Sócrates. Sócrates defiende la idea de que las leyes deben ser obedecidas aun cuando sean injustas, porque representan la base del orden social. Para él, desobedecer la ley significa romper el pacto implícito con la polis. En el caso de Lavajato, sin embargo, fueron los mismos gobernantes quienes transgredieron las leyes y manipularon las instituciones para su beneficio, es decir, la corrupción. Esto plantea un dilema: si las autoridades no cumplen la ley, o hasta qué punto los ciudadanos están obligados a respetar un sistema que se encuentra muy corrompido. En este sentido, mientras Sócrates defendía la obediencia a las leyes como un deber ineludible, la experiencia peruana con el Lavajato nos recuerda que las leyes también pueden ser utilizadas de manera injusta cuando quienes detentan el poder actúan de forma corrupta. Ello refuerza la necesidad de que la obediencia legal esté acompañada por una exigencia ética. Las leyes deben orientarse al bien común y ser aplicadas por gobernantes que actúen con justicia. De lo contrario, pierden su legitimidad frente a la ciudadanía. 4. Sobre la democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de la teoría de las ideas de Platón. Platón advertía en la República que la democracia podía degenerar en demagogia, es decir, en el gobierno de líderes que bajo discursos populistas manipulan al pueblo en beneficio propio. Según la teoría de las ideas, el gobernante ideal debe orientarse hacia el bien supremo, actuando con justicia y sabiduría. En el caso Lavajato demuestra la tesis platónica. La democracia peruana permitió el ascenso de líderes que priorizaron intereses personales y de grupos de poder sobre el bien común. Así, la corrupción debilitó la confianza ciudadana en la democracia, generó un clima de desencanto social y deterioró la legitimidad del sistema político. Tal como advertía Platón,
Cuando el poder se ejerce sin referencia al bien y a la justicia, la política deja de ser un servicio público para convertirse en un negocio privado. En este sentido, el escándalo Lavajato no solo evidenció la fragilidad de las instituciones democráticas peruanas, sino que también puso de manifiesto la necesidad de replantear la calidad ética y moral de quienes aspiran a gobernar. La reflexión platónica mantiene plena vigencia. Una democracia sin gobernantes justos y sabios corre el riesgo de degradarse en un régimen corrupto. Por ello, la elección que se desprende es clara. No basta con elegir autoridades por el voto popular, sino que se requiere formar líderes con principios éticos, capacidad de discernimiento y compromiso con el bien común, tal como lo exige la filosofía platónica. Sobre el Estado en el contractualismo social y la corrupción de Hobbes, Locke y Rousseau. Las teorías contractualistas de estos tres ofrecen una base filosófica fundamental para comprender la relación entre Estado y los ciudadanos, así como las consecuencias de la corrupción política en contextos como el peruano. Cada autor, desde su propia perspectiva, coincide en que el poder político debe justificarse en medida en que se organiza la vida en comunidad. Sin embargo, cuando las autoridades se corrompen y traicionan, ese contrato implícito se rompe la confianza y el pacto social se resquebraja. Hawks afirma que el Estado surge para evitar el caos. Sin embargo, cuando el soberano es corrupto, vuelve la desconfianza y predomina la guerra de todos contra todos. Luke sostiene que el poder político existe para proteger la vida, la libertad y la propiedad. En Perú, la corrupción quebró ese contrato al apropiarse de recursos públicos. Roseau advierte que cuando los gobernantes se alejan de la voluntad general y actúan para minorías, el pacto social se rompe. El caso Lavajato evidencia la crisis del contractualismo. Los ciudadanos cumplen con aportar al Estado mediante impuestos, pero las autoridades traicionan ese pacto al desviar fondos públicos. 6. Sobre el deber moral en Kant. Kant plantea en la fundamentación de la metafísica de las costumbres que las acciones deben guiarse por el deber y no por la conveniencia. Su imperativo categórico señala que debemos actuar de tal forma que nuestras máximas puedan convertirse en una ley universal. Aplicado al caso Lavajato en el Perú, los actos de corrupción cometidos por gobernantes y funcionarios públicos jamás podrán universalizarse. Si todos actuaran del mismo modo, aceptando sobornos, desviando recursos y manipulando licitaciones, la sociedad sería inviable, pues desaparecería la confianza, se rompería el contrato social y reinaría el caos. Estos actos son, por tanto, moralmente inadmisibles desde la perspectiva kantiana, ya que surgen de máximas guiadas por el egoísmo y la ambición, y no por el deber de servir al bien común. La enseñanza kantiana refuerza que los servidores públicos deben guiar su conducta por el deber moral de servir al pueblo, no por el cálculo de beneficios personales ni por presiones externas. En el contexto de la Bajato, la omisión de este deber contribuye a profundizar la ética del Estado peruano, debilitando la legitimidad de la democracia y erosionando la confianza ciudadana. 7. Propuestas de solución. El caso Lavajato evidenció que la corrupción en el Perú es un fenómeno complejo y sistémico que requiere soluciones integrales, sostenibles y de largo plazo. Por ello no basta solo con sancionar a los responsables, sino que se deben implementar medidas para que prevengan la repetición de estos hechos y fortalezcan la confianza en la ciudadanía. Entre las principales propuestas destacan: 1. Fortalecer las instituciones judiciales y fiscales. 2. Reformar el financiamiento político. 3. Promover educación cívica y ética desde la escuela. 4. Crear mecanismos de participación ciudadana. 5. Establecer cooperación internacional contra la corrupción transnacional. En conjunto, estas medidas no solo buscan sancionar la corrupción, sino prevenir su reproducción, fortaleciendo las bases de un Estado más justo, transparente y orientado al servicio del bien común. No es únicamente, el desafío no es el desafío, sin embargo, no es únicamente técnico, sino también ético y cultural, que requiere un compromiso firme de las autoridades y la ciudadanía para transformar la política en un verdadero instrumento de desarrollo y justicia social. Conclusiones. 1. El caso Lavajato pone en evidencia que la corrupción en el Perú no es un fenómeno aislado ni episódico, sino un problema estructural que atraviesa a las instituciones públicas y privadas, debilitando la democracia, frenando el desarrollo económico y erosionando la ética social. La magnitud del escándalo demuestra cómo el poder político fue instrumentalizado en favor a intereses particulares y corporativos,
Dos, el análisis fisiológico de Sócrates, Platón, Hobbes, Locke, Rousseau y Kant permite comprender de manera más profunda el impacto de la corrupción. Sus teorías muestran que cuando las leyes son manipuladas, la democracia se convierte en demagogia, la justicia se pervierte, el contrato social se rompe y el deber moral se reemplaza por la conveniencia. En conjunto, estos pensadores advierten que la corrupción no solo vulnera la legalidad, sino que también destruye el orden jurídico, político y moral que sostiene la vida en comunidad. 3. El escándalo reafirma la necesidad urgente de líderes virtuosos y éticos, capaces de orientar sus decisiones hacia el bien común y no hacia intereses particulares. La lección que deja Lavajato es que la fortaleza de una democracia no depende únicamente de normas escritas, sino del carácter moral de quienes gobiernan y de la vigilancia activa de la ciudadanía. 4. Superar esta crisis requiere un compromiso integral, fortalecer las instituciones, garantizar transparencia en las gestiones públicas, educar en valores éticos y promover una cultura de legalidad. Solo así será posible reconstruir la confianza ciudadana y evitar que la corrupción siga socavando la legitimidad del Estado y el futuro democrático del país. En esa diapositiva está mi bibliografía sobre el trabajo y eso sería todo. Muchas gracias.